La empresa y la producción. La empresa es la unidad económica de producción por excelencia, encargada de combinar los factores o recursos productivos, tierra, trabajo y capital, para producir bienes y servicios que posteriormente se venden en el mercado. Como vimos anteriormente, la empresa tiene como función básica producir. Y su objetivo más importante es maximizar los beneficios que obtiene en el ejercicio de su actividad. Pero, ¿a qué vamos a llamar beneficio? Lo podemos expresar con una fórmula. Pero antes vamos a decir que beneficio es la diferencia entre los ingresos y los costos en un periodo determinado de tiempo. La fórmula va a consistir, entonces, beneficio es igual a ingresos menos costos. Los ingresos están formados por todo el dinero que obtiene la empresa por medio de las ventas. Y los costos son toda salida de dinero que debe realizar una empresa para producir una cantidad establecida de bienes o servicios. Entonces, para determinar las ventas vamos a multiplicar las unidades que se producen por el precio de mercado del producto. ¿Por qué es importante analizar los costos? Primero, porque todo incremento en los costos va a significar una disminución del beneficio. Si el costo es mayor, el beneficio va a ser menor. ¿Qué nos permiten los costos? Seleccionar las mejores decisiones en función a los objetivos propuestos y evaluar en qué medida las empresas utilizan adecuadamente los recursos y factores productivos. Los ingresos no son tan fáciles de aumentar por medio del precio de venta, porque el precio muchas veces viene dado por el mercado y por nuestros competidores. Entonces es más difícil de modificar, pero sí podemos ver cómo disminuir los costos. Entonces, vamos a encontrar que dentro de los costos de la empresa vamos a tener distintos tipos de costos, pero ahora nos vamos a referir a los de producción. Los costos de producción están formados por los costos fijos más los costos variables. Los costos fijos permanecen constantes, dada cierta capacidad física de la empresa y no tienen relación con el nivel de producción. Los costos variables, en cambio, van a variar de acuerdo al nivel de producción. Más producción, más costo variable. Menos producción, menos costo variable. Y los costos totales los vamos a formar sumando ambos costos, el fijo y el variable. Entonces, vamos a dar algunos ejemplos de costos fijos. Los sueldos administrativos y de personal jerárquico, el alquiler de la fábrica, seguros, máquinas industriales. Puede haber más de estos, solo mencionamos algunos ejemplos. Los costos variables van a estar formados por las materias primas, los insumos y la mano de obra. Si yo produzco más, voy a utilizar más materia prima, más insumos y más mano de obra. Hay una mano de obra que está asociada directamente a la producción y esa es la que va a estar como costo variable. Nosotros vimos recién en costo fijo un sueldo de personal administrativo que no depende de cuánto se produce. En ese caso va a ser un costo fijo. Vamos a ver un ejemplo de una empresa que produce camisas. Entonces, esta empresa tiene los siguientes costos fijos. El alquiler de taller, 25.000 pesos. Alquiler de las máquinas de coser, 15.000 pesos. Sueldo de la empleada administrativa, 30.000 pesos. Impuestos y tasas municipales, 4.000 pesos. Servicios, que acá tenemos teléfono, gas, electricidad, internet, 10.000 pesos. Los costos variables son la mano de obra, que hay 3 empleadas que produce cada una 2 camisas por día y reciben un jornal diario de 1.500 cada una. La materia prima, la tela para realizar las camisas, 400 pesos por camisa.
Y los insumos, que son hilo, botones, 50 pesos por camisa. El precio de ventas es de 2.500 pesos cada camisa. Entonces, ¿qué nos pide el ejemplo? Calcular el costo fijo mensual, el costo variable mensual y el beneficio de la empresa. Los costos fijos mensuales los pusimos en una columna, digamos, y los sumamos a todos. El alquiler de taller, las máquinas de coser, sueldo administrativo, los servicios y los impuestos. Y nos dan un total de 84.000 pesos. Los costos variables, también mensuales, están formados por la materia prima, que lo que hicimos fue ver cuánta tela gastamos en cada camisa, multiplicarla por las camisas que se producen por día, y después ese importe que nos da lo multiplicamos por la cantidad de días hábiles que hubo en el mes, y ahí nos da el importe total, que son 52.800 pesos. Luego los insumos, los botones, multiplicamos también por la cantidad de unidades diarias y luego por los días hábiles. Y la mano de obra hacemos lo mismo. Son 1.500 pesos que cobra cada empleado por la producción de ese día, lo multiplicamos por 3, que son la cantidad de empleados, y por la cantidad de días hábiles. Y obtenemos un total de costo variable de 158.400 pesos. El beneficio de la empresa va a estar formado de la siguiente manera. Los ingresos por ventas son las 132 unidades de producción mensual total por 2.500 pesos que vendemos cada camisa. Los costos totales simplemente van a surgir de la suma de los costos fijos más los costos variables. Y vemos que obtuvimos un resultado positivo de 87.600 pesos. Entonces, acá más abajo les puse el detalle de cómo obtenemos la cifra mensual de camisas. Multiplicamos las 6 camisas que hacemos por día por los 22 días hábiles y ahí obtenemos las 132 camisas que se producen por mes. Otro concepto importante para la empresa es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el nivel de producción y ventas que una empresa alcanza y le permite cubrir la totalidad de sus costos. En este punto la empresa no gana ni pierde dinero. Es el punto donde los ingresos totales se igualan con los costos totales. En otras palabras, el punto de equilibrio nos va a decir en qué punto la empresa alcanza a cubrir sus costos fijos y por lo tanto no tiene ni pérdida ni ganancia. A partir de ahí, todo lo que produzca por arriba de ese punto de equilibrio va a ser un beneficio para la empresa. O sea, va a obtener beneficios a partir de esa producción. Entonces podemos escribir con una fórmula que el punto de equilibrio es igual a los ingresos totales, que en el punto de equilibrio, los ingresos totales son iguales a los costos totales. ¿Cómo calculamos el punto de equilibrio? Hay varias formas de calcularlo, inclusive podemos recurrir a gráficos, pero yo me voy a quedar solo con una fórmula. Lo que sí, en todas las formas de calcularlo, vamos a tener los costos fijos de la empresa, los costos variables por unidad de producto y el precio de venta unitario del producto. Entonces, por un lado, la diferencia entre el precio de venta y el costo variable nos va a dar el margen de la empresa. Y después, si dividimos los costos fijos por ese margen, vamos a obtener el número de productos que tendrá que producir y vender la empresa para llegar a cubrir sus costos fijos. Es lo que les mencionaba recién. Entonces, vamos a calcular el costo fijo, el punto de equilibrio para el ejemplo que estamos viendo. Los costos fijos de la empresa mensuales, 84.000 pesos. El costo variable ahora lo necesitamos unitario, es decir, por camisa. Vamos a dividir el costo variable mensual que nos había dado dividido los días. Y ahí nos van a dar los 7.200 pesos por día. Pero como se fabrican 6 camisas por día, lo vamos a dividir por 6 y ahí vamos a obtener el costo variable por unidad, que nos da 1.200 pesos. Por último tenemos
el precio de venta unitario, que son 2.500 pesos por camisa. La fórmula entonces nos va a decir que el punto de equilibrio es igual a los costos fijos divididos el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Lo vamos a anotar, 84.000 arriba, 2.500 menos 1.200 abajo. Y si nosotros hacemos el cálculo nos da 64 unidades. Eso significa que la empresa deberá producir 64 camisas por mes para cubrir la totalidad de sus costos fijos.